Por último, estamos viendo cuestiones de ordenamiento, algoritmos. Y lo último que nos falta es justamente un método que se llama Quicksort. Hasta el momento llevamos, ¿qué? 4, ¿no? De la burbuja, de selección, de inserción. Burbuja, selección, inserción. Ah, no, creo que este es el cuarto. ¿Okay? Bueno, es bastante interesante este algoritmo de Quicksort. Fíjense. La idea es, otra vez, es un algoritmo de divide y vencerás, pero con la siguiente idea. A diferencia del algoritmo de ordenamiento por mezcla, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Lo que vamos a tener es una cosa así. Básicamente lo que tenemos que hacer es pensar en... imagínense que nosotros tenemos un arreglo que a final de cuentas es una secuencia de números que no están ordenados, ¿no? Que llevan ahí, pues que están ahí puestos de cierta manera. Pero ¿qué sucedería? Bueno, cuando hacemos algoritmo de ordenamiento por mezcla, lo que hacemos es dividirlo en dos y sucesivamente lo vamos dividiendo en dos hasta que llegamos a arreglos de tamaño 1, de tal manera que esos ya están arreglados. Después todo lo que tengo que hacer es irlos combinando hacia arriba. La desventaja de este método es que necesitamos espacio adicional. Tanto, bueno, prácticamente el doble es decir, del tamaño de nuestro arreglo necesitamos el doble del tamaño, ¿no? Y si estamos hablando de de registros que son muy grandes, pues este algoritmo no es muy práctico, ¿ok? Sin embargo, imagínense que hacemos lo siguiente. Imagínense que nosotros dividimos nuestro arreglo de tal manera que, digamos, esta parte de aquí, los primeros, de tal manera que yo vaya ordenando esta mitad, pero que estos de aquí sean relativamente menores que la segunda partición. Es decir, digamos, yo tenga mis elementos por aquí de alguna manera. Pero ajá, ok, que yo tenga mis elementos por aquí, digamos, medio en desorden, pero que de alguna manera garantice que digamos que son menores, o bueno, que entre ellos estén ordenados, pero que aún así sean menores que lo que está en la segunda partición. De tal manera que cuando yo los combine no necesite espacio adicional para combinarlos, ¿ok? Entonces, eso sería muy bueno. Entonces, básicamente esta es la idea. Acuérdense, tenemos que hacer dividir, vencer y combinar. Esos son los 3 pasos en una solución divide y vencerás. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el paso de vencer o de conquista? También se le llama así. Recursivamente lo que vamos a hacer es ordenar estas dos particiones A de P a Q y A de Q más 1 hasta R. Recuerden, tenemos un arreglo que va desde la posición P hasta la posición R. Y lo que yo quiero hacer es encontrar una partición tal que me permita hacer esto. ¿Ok? Bueno, ahora, como les decía, lo interesante de esto es que puedo hacer que mi algoritmo tiene la ventaja de que yo puedo hacer el ordenamiento in situ en el lugar. No necesito de mucho más espacio adicional. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo si yo garantizo que estos de aquí son menores que estos de acá, significa que en una sola pasada, cuando yo los combine, dado que estos siempre van a ser menores que estos, todo lo que necesito es una variable ahí intermedia, de tal manera que compare el primer elemento de estos contra el primero de estos y me diga, bueno, el más pequeñito lo voy a poner aquí y el siguiente, bueno, necesito estos dos espacios, ¿no? ¿Cuál es el más pequeñito de entre este y este? Ah, bueno, pues resulta, como yo ya sé que estos en general son menores que estos, significa que, bueno, cuando yo los combine va a ser mucho más sencillo. No voy a necesitar espacio adicional, ¿no? ¿Ok? Bueno, es cierto, no necesito trabajo adicional para combinarlos, porque una vez que yo ya los arregle aquí, estos de aquí, bueno, que los ordene, estos de aquí, más bien ya no voy a necesitar combinarlos adicionalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son estos, ya garanticé que son menores que estos. ¿Ok? Bueno.
Entonces, ¿cómo hacemos el paso de vencer? Pues recursivamente lo que vamos a hacer es ordenar voy a hacer cada vez más pequeñitos estas particiones y los voy a ir ordenando. Y otra vez, lo que necesito garantizar es que cada partición que yo haga, voy a dividir los elementos, digamos, de tal manera que la primera partición tenga elementos menores que la segunda partición. ¿Ok? Bueno, pues esa es la idea justamente. Entonces, um, divido el arreglo en dos subarreglos, tales que cada elemento de esta primera partición sea menor o igual que cada elemento en el de la segunda. ¿Ok? Pero aquí lo interesante es encontrar ese índice. ¿Cuál es la partición adecuada de tal manera que me permita hacer esto que yo quiero hacer? ¿Ok? Bueno, básicamente esta sería la idea. ¿Ok? Que inicialmente yo tenga, ok, paso mi arreglo, paso y les digo en qué índices o dónde está la partición que yo quiero hacer actualmente. Entonces, inicialmente puedo pensar que mi partición va a ser el arreglo completo. Por lo tanto, el P va a ser 1, es decir, donde yo inicio, y la R va a ser N, el último elemento de mi arreglo. Bueno, entonces, ahora aquí la cuestión es, siempre, la cuestión de paro, ¿cuándo me voy a detener? Es si P es menor o igual que R. ¿Okay? Bueno, más bien, mientras P sea menor que R, es decir, mientras no crucemos nuestros índices, lo que va a ocurrir es que voy a llevar a cabo mi procedimiento de quicksort. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar a cabo esta partición. ¿Okay? Lo que tengo que hacer es partir mi arreglo, determinar cuál es el índice y separar los elementos, que yo garantice que ciertos elementos están, los menores están del lado izquierdo y los mayores son del lado derecho. ¿Ok? Bueno, aunque no estén ordenados entre ellos, lo que sí tengo que garantizar en partición es que mis elementos, es decir, bueno, conforme vayamos haciendo las pasadas, se van a ir ordenando las cosas. La cuestión aquí es que, digamos, no tengo que hacer otra cosa más. Entonces, todo lo que tengo que hacer es volver a aplicar quicksort a las particiones, a la izquierda y a la derecha, lo que está a la izquierda del índice y lo que está a la derecha del índice. Entonces, mi recurrencia quedaría de una manera como esta, ¿ok? Básicamente es esta parte de aquí, ¿ok? Bueno, me quedaría algo así como que cuánto es el costo de la partición, ¿ok? Y eso es bien importante porque en la manera en que nosotros hagamos la partición, si elegimos bien el índice, entonces significa que, fíjense, aquí este costo, si ustedes recuerdan, vimos algo parecido en una ecuación de recurrencia para, creo que era calcular el factorial, una cosa así. Entonces, potencialmente puede ser o muy costoso o muy barato. Entonces, ese es el punto importante aquí en Quicksort. Elegir cuidadosamente cuál va a ser el índice, que en términos técnicos le llaman el pivote, el punto pivote, la posición pivote de mi arreglo. ¿Ok? Bueno, entonces, lo delicado aquí entonces quedamos que era elegir esta parte que nosotros arriba en el algoritmo llamamos partición. Y bueno, hay diferentes maneras de hacer esto y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay un científico de la computación que se llama C.A.R. Joare y básicamente él inventó esta partición y lo que hace es, lo que tenemos que hacer es, seleccionar un elemento pivote alrededor del cual particionar. Y entonces lo que vamos a hacer es, él dice que crecer estas dos regiones, ¿ok? Y bueno, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Que en la posición A desde P, recuerden, tenemos un arreglo desde la posición P hasta la posición R. Entonces voy a elegir ese pivote
y digo, desde la posición A a la posición I van a ser menor o igual que ese elemento pivote, X, ¿ok? Que es un elemento del arreglo. Y después de la posición, desde la posición J hasta la posición R van a ser mayores que los del otro lado, ¿ok? Esa es la intención. Bueno, vamos a suponer cómo funcionaría esto. Básicamente el pivote aquí es, supongan que es este 5, ¿ok? Entonces tengo desde la I y hasta la J. Esta es mi partición completa que va desde P hasta R, ¿ok? Bueno, entonces aquí la idea es, bueno, ¿qué hago? Comparo 5 con 7 y yo me pregunto, ¿están ordenados en términos relativos? Digamos, en términos relativos, 5 es menor que 7, pues sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, no tengo que hacer nada, no tengo que intercambiarlos. Y después me pregunto, bueno, ahora avanzo, como 7 fue mayor que 5, lo que tengo que hacer es decrementar el índice J, ¿ok? Y entonces ahora comparo, ¿cómo es 5 con respecto a 3? Ah, bueno, pues resulta que ese 3 es menor que 5, por lo tanto, ese 3 no puede estar en la partición derecha de lo que yo quiero hacer. Lo que tengo que hacer es hacer el intercambio, 5 con 3, ¿ok? Y ya está, pongo ese 3, hago los intercambios entre las posiciones I y J de sus elementos del arreglo, ¿ok? Y entonces, como vemos, ese 3 que está en la penúltima posición, en J, ahora pasa a la primera posición, ¿ok? Entonces ahora tengo el arreglo como aparece justamente aquí, ¿sale? Bueno, lo siguiente que hago es ahora, pues avanzar el I, que sería, ahora lo avanzo hasta aquí, el segundo 3, el 3 que está en la segunda posición, ¿cómo se compara con respecto al 5? Pues es menor, ¿no? Entonces, potencialmente, ahí se cumple esta condición de que la primera parte sea menor que la segunda parte. Ok. Y vamos con la siguiente. 2 con respecto a 5 es menor. Si se fijan aquí, por ejemplo, no están ordenados esta primera mitad con respecto a la segunda. Bueno, la segunda sí está ordenada entre ellos. La primera no lo está, ¿ok? Pero sin embargo, lo que he garantizado es que los elementos de esta primera mitad son menores que los de esta segunda mitad. ¿Ok? Bueno, entonces llega el momento en que yo tengo que comparar este 6, lo que está en la posición I, lo que está en la posición J de mi arreglo. Este 6 con este 1. Obviamente no pueden estar así porque recuerden, el 6 está en la primera parte o en el lado izquierdo y el 1 en la segunda. Lo que tengo que hacer es intercambiarlos. ¿Ok? Listo, los intercambié. Y finalmente llegamos a esta parte, ¿ok? Donde el 4, bueno, pues ya está bien colocado. ¿Ok? Listo. Cuando tengo ese 4 es el elemento pivote que lo que me va a garantizar es que, lo que he garantizado es que los elementos del lado izquierdo son menores que los elementos del lado derecho. No he garantizado aún el orden entre ellos. Entonces ahí lo que va a ocurrir es simplemente aplicarle el quicksort recursivamente al lado izquierdo y al lado derecho, pero aquí el punto principal es esta parte que nosotros hemos llamado partición. Cuando hago la partición, determinar cuál es la partición. ¿Ok? Bueno. Entonces, no sé si se entendió esta parte de la partición. ¿Cómo la ven? ¿Sí quedó clara? Sí, Gráficamente sí. Sí, profesor. Okay. Entonces recuerden, a ver, vamos a retomar un poquito nuestro algoritmo. Este es. Entonces, tengo un arreglo desde las posiciones, bueno, o en general, recuerden, siempre lo planteamos como particiones de mi arreglo. Por lo tanto, el caso general es hablar de una posición P y una posición R, ¿ok? ¿Y cómo voy a determinar cuándo termine? Cuando llegue a arreglos de tamaño 1. Igual, ese es el caso base. Un arreglo de tamaño 1 siempre está ordenado. Entonces, mientras sea P menor que R, es decir,
si yo tengo un arreglo, aunque sea de 2 posiciones, necesito, digamos, verificar que está ordenado. Un arreglo de tamaño 1 ya está ordenado, ¿ok? Por lo tanto, en el momento en que se cruzan, en ese momento, lo que voy a hacer significa que yo ya terminé, ¿no? Porque llegué al caso base, un arreglo de tamaño 1. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es hacer la partición, ¿ok? Y lo que voy a hacer es determinar ese pivote, ese elemento que me va a permitir partir mi arreglo en 2 posiciones, de tal manera que la primera, los elementos de la primera son menores que los elementos de la segunda. Cuando hago la partición, no garantizo que estén ordenadas la primera y la segunda parte. Puede ser que sí, pero lo único que estoy garantizando es que son menores los elementos que están a la izquierda del pivote. Bueno, en algún momento son menores o iguales, ¿ok? O bueno, menores los que están a la izquierda del pivote y mayores los que están a la derecha de ese pivote. Y bueno, todo lo que tengo que hacer es entonces aplicar este mismo procedimiento de quicksort a la parte izquierda y a la parte derecha. Aquí, si se fijan, la parte crucial es esta partición que estamos haciendo. ¿Ok? Listo. Entonces, por eso es que hacíamos esto. Como no sé, de entrada, aquí el punto es cómo determino ese pivote. Entonces, uno de estos métodos era esta partición que les comentaba. Buscarla dentro de los elementos, ¿ok? Voy desde I hasta Q, desde I hasta J, ¿ok? Buscando cuál es la partición y colocando a los elementos que están a la izquierda y cuáles van a la izquierda y cuáles a la derecha. Como no lo sé, los tengo que buscar, ¿no? Entonces voy comparando las posiciones en los extremos y voy avanzando y voy moviendo los elementos de un lado a otro. Esto, como podemos ver, no garantiza que los elementos estén ordenados, ¿no? Por ejemplo, aquí todo lo que he garantizado es que los que están a la izquierda, aún no he llegado al punto pivote, pero sí sé que estos elementos a la izquierda son menores que los elementos a la derecha. Es todo lo que sé. ¿Ok? Y después aquí, ¿no? Ok, aquí otra vez. Hasta que llegamos a este punto donde determino que el pivote está justamente por aquí. Los que están a la izquierda son menores que los que están a la derecha. Aquí casualmente los que están a la derecha ya están ordenados. Los que están a la izquierda aún no lo están. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está nuestro ejemplo, ¿no? Básicamente, ok. Y a partir de ello, ¿cómo va a funcionar el quicksort? Bueno, una vez que determiné mi elemento pivote, que será la posición 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Lo que tengo que hacer es invocar al ordenamiento, ¿ok? Bueno, entonces, este era mi arreglo original. Una vez que yo determiné el pivote, mis 2 mitades de arreglo quedan de esta manera. 3, 3, 2, 1, 4 y 6, 5, 7. ¿Ok? Bueno, otra vez, tengo que aplicar recursivamente el quicksort, determinar cuál es la partición y seguramente si hacemos lo mismo, vamos a llegar al punto en que la posición es la posición 3. Por lo tanto, tengo que dividir aquí mi arreglo de esta parte y mi otro arreglo en esta otra parte. ¿Ok? Igual, estos dos, seguramente lo que tengo que determinar es que 5, bueno, sí, obviamente 5 es, bueno, o esta posición, la posición 6, es la que va a ordenar, la que determina lo que es el pivote. Por lo tanto, divido mi arreglo en estas 2 mitades, ¿ok? Y así hasta que llego al elemento que me corresponda, ¿no? En el último caso, voy a tener estos elementos que ya estarán ordenados al final de cuentas, ¿no? Aquí, digamos, la combinación prácticamente es trivial porque el punto importante es cómo elijo la partición. ¿Ok? Bueno. Entonces, en términos algorítmicos, aquí está la partición de la regla. ¿Ok? Inicialmente, X va a ser el arreglo en la posición P, la del inicio. Y lo voy a ir moviendo conforme vaya yo moviendo los índices I y J. Bueno, puede ser, ¿no? O seguramente, porque finalmente, bueno, tendría que ser un caso muy raro para que yo
dejara el pivote en la posición I, ¿ok? Pero bueno, entonces básicamente lo que tengo que hacer es un ciclo, ¿ok? Que de entrada es infinito, así lo pongo, así lo planteamos por sencillez. Bueno, I es la posición de P menos 1 y J es la posición de R más 1, o sea, fuera de los extremos de la regla, ¿no? Y básicamente lo que hago es, al entrar al ciclo, J lo decremento de tal manera que ahora sí ya entro en el arreglo propiamente. Y lo que vamos a hacer es, bueno, sucesivamente vamos a ir decrementando hasta que la posición A en la posición J, ¿ok? Sea menor que esta X, ¿ok? Y después Y también lo voy a incrementar hasta que A en la posición Y sea mayor que X, ¿ok? Ahora, entonces aquí el asunto es, si I en la posición, si el I es menor que J, entonces lo que vamos a hacer es intercambiar las, las posiciones en el arreglo, ¿ok? Y si no, pues simplemente lo que vamos a hacer es regresar, ¿ok? Aquí lo interesante es que cada elemento solamente lo vamos a visitar una vez, ¿ok? Ahora, el tiempo de ejecución de esto, pues en general es lineal, ¿no? Porque básicamente lo que vamos a hacer es ir recorriendo el arreglo por los extremos y en el peor de los casos me voy a tomar, bueno, pues sí me voy a tomar un tiempo lineal porque tengo que recorrer todo el arreglo para, o bueno, más bien como que la mitad del arreglo, ¿no? Más o menos en promedio. O bueno, en el peor de los casos sería como que recorrerlo todo, ¿ok? Para hacer los intercambios, ¿no? ¿Vale? Pero no me paso de ahí. Ok. Entonces ahora, ¿cómo sería la ecuación de recurrencia que se debe de plantear? ¿Ok? Esta parte, les digo, no, bueno, el plantearla y resolverla, nada más lo vamos a esbozar, no lo vamos a plantear formalmente, porque, bueno, a final de cuentas su análisis formal depende de un curso de análisis de algoritmos. Pero bueno, básicamente sería una recursión como esta, ¿ok? Ok, entonces aquí la recursión tiene que ver con, tiene tres pedacitos, ¿no? Uno que es particionarla, ¿ok? Que tiene un costo lineal, y después el costo de aplicarle el quicksort a la parte izquierda y a la parte derecha, ¿ok? Entonces la primera tiene un costo de Q, ¿ok? Y la otra tiene un costo de N menos Q, ¿ok? Donde Q, pues, es el punto pivote, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué sucede en el peor de los casos? Bueno, pues que una de las regiones va a tener un elemento y la otra región va a tener n-1 elementos. Ese es el peor de los casos, ¿ok? Ahora, en ese caso estamos hablando de un desequilibrio máximo, ¿ok? Y la recurrencia, pues, nos quedaría una cosa como esta, ¿ok? Entonces, donde cada vez que yo haga n, imagínense que en el peor de los casos, el lado izquierdo, por decirlo de alguna manera, toma un elemento y el lado derecho tiene n-1 elementos, ¿ok? Y otra vez, al hacer la recurrencia, uno de los casos solamente tiene un elemento y en el otro tiene n-2 elementos. Y así hasta que me lleve, hasta que llegue a arreglo de tamaño 1. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de una situación como esta, donde básicamente es esto, ya sabemos que si, bueno, estoy hablando del caso n y después del n-, tengo que aplicar el mismo algoritmo a algo de tamaño n-1 y luego algo de tamaño n-2, luego algo de tamaño n-3 y así. Estamos hablando de una suma de cosas, ¿ok? Y estaríamos hablando de que mi algoritmo se comportaría de esta manera. Es decir, y eso ya sabemos que tiene un orden cuadrático, ¿ok? Entonces, en el peor de los casos, si mi arreglo está colocado de cierta manera, pues se pone pues muy feo, ¿ok? Y aquí la pregunta, bueno, ¿cuándo se imaginan que sea, cuándo ocurrirá el peor de los casos? Ok, se los dejo ahí como pregunta. Ahora,
Ahora, en el mejor de los casos, ¿cómo ocurre? En el mejor de los casos, pues significa que mi arbolito o mi algoritmo se va a comportar como pues sí, como lo veíamos en este caso de aquí, ¿no? Una situación sería como esta, donde voy repartiendo el trabajo, digamos, como que más o menos a la mitad, ¿no? Aquí determiné que estaba a la mitad de mi pivote, bueno, sale. Ordeno esta mitad y después ordeno esta otra mitad. Estoy dividiendo el trabajo entre las dos partes. Igual, en las siguientes particiones, más o menos está balanceado el trabajo que tienen que hacer cada uno de ellos, ¿ok? A diferencia de este caso donde se plantea una cosa así de horrenda como esta, ¿no? Donde uno, pues es el caso trivial, y en el otro tengo que volver a repetir el buscar el pivote o el acomodarlo en el peor de, pues sí, recorriendo todo el arreglo, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, si tuviéramos una situación como esta, básicamente la parte que yo estoy haciendo tendría una situación como esta, un orden, digamos, una cosa como esta. Tengo que partir o resolver dos problemas de tamaño n entre 2 cada uno, más el costo, en este caso, de hacer la partición. Y bueno, por el teorema maestro, una ecuación de recurrencia como esta se resuelve a algo que es de orden n logaritmo de n, lo cual es bastante muy bueno. ¿Ok? Comparable al algoritmo de ordenamiento por mezcla del merge sort. ¿Ok? Sería una situación como esta, ¿no? Quedaría todo bien bonito en el mejor de los casos, donde estoy balanceando cosas como esta. ¿Ok? Bueno, ahora, un caso promedio más o menos entre el peor y el mejor sería una situación como esta. Como cuando yo hago una división proporcional más o menos de 9 a 1, ¿ok? Donde mi ecuación de recurrencia sería 1, resuelvo 9 décimos del problema y en el otro 1 décimo del problema, ¿ok? O sea, no está tan alejado de lo que puede ocurrir. Y bueno, en ese caso, básicamente voy a dividir mi problema de tamaño original n en dos. Uno de ellos tiene un tamaño que es de la décima parte de mi problema original y el otro es 9 décimas partes. Si siempre se cumple que voy dividiendo, así más o menos, mi arreglo, y en un caso es digamos, una décima parte, bueno, otra vez aquí, sería la décima parte de esta décima parte, entonces estaríamos hablando de una centésima parte. Y del otro extremo estaríamos hablando de 9 centésimas partes. Igual aquí, ¿ok? Bueno, en ese caso, nuestra ecuación de recurrencia nos quedaría una cosa como esta, ¿ok? Donde tiene una situación como esta, ¿ok? Es decir, de todos modos, estaríamos hablando de un orden logarítmico, ¿ok? Ahora, en el caso promedio, todas estas permutaciones que le estamos llamando de los números de entrada son igualmente probables, ¿no? Eso es lo que estamos pensando. Es decir, no hay algo que me lleve a una situación, bueno, que en general me lleve a una situación tan horrenda, ¿no? Y aquí, bueno, más bien en un arreglo de entrada aleatorio tendremos una mezcla de divisiones bien balanceadas y que no están tan bien balanceadas. ¿Ok? Y las divisiones buenas y malas se distribuyen aleatoriamente por todo el árbol. ¿Ok? Y esa es la idea, ¿no? Vamos a pensar que vamos a estar dividiendo aleatoriamente por todo el árbol una buena y una mala división. ¿Ok? Ok. Y bueno, entonces el costo de árbol combinado básicamente sería, digamos, como que lineal. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra apuesta que estamos haciendo. ¿Ok? Y entonces el tiempo de ejecución de Quicksort, cuando los niveles alternan entre divisiones buenas y malas, es un orden logarítmico. ¿Ok?
Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿De cómo se implementa? Así más o menos en cómo funciona y cómo, bueno, todavía no vemos la implementación como tal en un lenguaje, pero bueno, sí queda clara la idea de cómo sería Quicksort. Sí, sí, está claro. ¿Ok? Fíjense, como tal el algoritmo pues, es bien sencillo, ¿no? Y más bien la partición del arreglo es como que la parte truculenta, que básicamente es hacer esto. Buscar cuál es la posición de pivote mediante esta partición que estamos planteando. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, más bien no tienen ninguna por el momento. Pero alguien que sí tenga una duda, ¿no? No, profe. Bueno. Ok, entonces en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Busquen cuál sería un caso, cuál sería el ordenamiento o la permutación, le estamos llamando así, que generaría un caso como este que les estoy platicando. ¿Cuál sería esa partición? Se los dejo aquí de tarea y para que me digan cuál sería esa partición que hace que en cada momento de un lado quede un solo elemento y del otro queden todos los demás elementos. ¿Sí? ¿En qué caso se presentaría el peor de los casos con esta partición? ¿Ok? Lo dejo para que lo consulten con la almohada. ¿Ok? Bueno, ¿ninguna pregunta hasta el momento? Ok. No, profe. Por el día de hoy vamos a terminarlo hasta aquí. Consulten eso con la almohada. Y en la siguiente clase, vemos ahora sí ya la implementación de esto en un algoritmo, en un lenguaje de programación que será C. Y bueno, ya veremos cuáles son las tareas que les vamos a asignar para que ustedes las resuelvan. ¿Ok? Les digo, consultar esto, como pueden ustedes ver, son muy sencillos estos algoritmos, los pueden encontrar en internet, la implementación en C. ¿Ok? Aquí les voy a dar una, pero les voy a pedir una cosa diferente el día de mañana. ¿Ok? Para que analicemos un poquito más a profundidad ya en términos de implementación estos algoritmos. ¿Ok? Muy Sí, bien. profe. Déjenme terminar de grabar por un... Ya está.